de una manera permanente. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, oh Dios. Amén y amén. Evangelio según San Lucas, capítulo número 20. Sí, al versículo número 9 el Señor nos declara: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Hasta este momento, mi querido hermano, usted recordará la enseñanza también del domingo anterior. Jesús se encontraba hasta un momento dentro de su ministerio ya al ocaso o prácticamente en el tiempo final. Jesús fue confrontado por fariseos, fue confrontado por los ancianos en este caso de la ciudad, haciéndole notorio de que Jesús, el cual se había atrevido un día antes a echar fuera a mercaderes, a echar fuera a los vendedores del templo, ahora estaba siendo confrontado y le decían o le preguntaban con qué autoridad él había hecho todas estas cosas. La Biblia menciona, si usted me acompaña en breve a Lucas capítulo número 20, que Jesús, en vez de responderle, les formula a su vez otra pregunta. Y esa pregunta en el verso número 4 se hace notoria: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Esa pregunta, mi querido hermano, obviamente para el grupo religioso de su época no tenía ni pie ni cabeza, ya que en su corazón ellos desestimaban a Juan y no podían avalar que su ministerio, o diríamos el bautismo que él venía realizando en medio de la población, habría sido una señal divina. Ellos callaron y no respondieron, y Jesús hizo lo mismo por su parte, porque él tampoco les responde diciéndoles que él también no les daría una respuesta, porque a la verdad no hallaría cabida en sus corazones. Todo esto, mi amado hermano, se lo hizo en medio de una gran multitud, ya que Jesús era el objeto central dentro del templo cuando éste acudía para adorar a Dios. Es justamente en ese lugar, en el templo, luego de haber confrontado a escribas, ancianos, fariseos, que ahora Jesús, al ver obviamente reunido a una gran multitud, aprovechando también, diríamos así, en este caso, las personas del Sanedrín, como la del pueblo, que formula una parábola, es decir, una ilustración, para dejar remarcada una enseñanza en función de esa pregunta que le hicieron. Recuerde, mi amado hermano, que esa pregunta fue pública. Y muchos, más allá de los que le preguntaron, mucha gente del pueblo, mucha gente común, sí debió haber estado de alguna manera interesado en la respuesta que Jesús les habría de dar. Pero para ellos esta parábola, mi amado hermano, es, diríamos así, la respuesta. Mas sin embargo, el grupo religioso de su época se sintió ofendido. Si entramos en detalle, dice el versículo número 9, para entrar en la meditación de esta noche. Entonces, dice Jesús, les dijo esta parábola. Un hombre, dice ahí, plantó una viña. Recuerde que esto es una mera ilustración. Plantó una viña, la arrendó, dice ahí la escritura, a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Cuando vamos al Evangelio de Marcos, si me acompaña por favor, en el capítulo número 12, esta misma porción bíblica tiene otros antecedentes adicionales que ayudan a una mejor todavía comprensión del texto. Si me acompaña por favor a Marcos capítulo número 12, ahí se da una tónica mucho más especial. Marcos capítulo 12, verso número 1. Entonces dice ahí, comenzó a Jesús a decirle por parábolas. Un hombre plantó una viña, pero aquí tenemos otro ingrediente especial, haciendo notorio que ese hombre que había plantado una viña, también ¿qué hizo con esa viña? Dice, la cercó de vallado, cavó adicionalmente, dice, un lagar, edificó una torre y luego ¿qué hizo? La arrendó
a unos labradores y luego se fue lejos. Eso implicaba, mi querido hermano, por medio de la ilustración que quería dar a entender, que su pueblo, hablando de Israel, era aquella viña, pero que también la responsabilidad del cuidado de la misma recaía sobre los líderes religiosos, sí, de la época. Mi amado hermano, esta misma porción bíblica me recuerda algo en el Antiguo Testamento, allá en el libro de Isaías. Acompáñeme por favor, porque ese texto también podría decirse que es una relación paralela a lo que dicen los evangelios. En Isaías capítulo número 5, acompáñeme por favor. En el Antiguo Testamento, libro del profeta Isaías, capítulo número 5. ¿Por qué de alguna manera el Señor comparó a su pueblo con una viña? Sí, y con todo lo que esto conlleva. Veamos lo que dice la Escritura. ¿Ya lo encontró? Aún más dice como prefacio ese pasaje bíblico, parábola de la viña, es decir, un lugar donde se cultivan uvas. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado, ¿a qué? A su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¿Qué había hecho con ella? Verso 2. La había cercado y despedregado y plantado de vides, sí, o de uvas, o de semillas de uvas, pero no cualquier uva. Dice ahí, uvas escogidas. Adicionalmente dice, había edificado también en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba de esa, sí, de ese viñedo, ¿qué cosa? Que diese uvas, pero ¿qué terminó dando? Uvas silvestres, o lo que es igual que uvas amargas. Mi amado hermano, la labor del Señor para con su pueblo por medio de esta comparación o de esta parábola es similar a lo que menciona, mi querido hermano, tanto el Evangelio de Marcos, que lo hemos o lo estamos leyendo, como el Evangelio de Lucas, y luego posteriormente también como lo va a mencionar el Evangelio según San Mateo. Mi amado hermano, Dios comparó a su pueblo como un viñedo y Él se asemejó como aquel que cultiva o es el dueño de toda esa parcela, dándole no solamente buenas semillas, sino cuidado y protección. Cuando retomamos, por favor, el Evangelio de Marcos, sí, de manera inicial, dice el capítulo número 12, verso, sí, número 1. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, es decir, que le dio protección, cavó en ella, ¿qué hizo? Un lagar. Usted entenderá, si de acuerdo al lenguaje de lo que es la agricultura y todo lo que esto conlleva, que este lugar era un lugar de procesamiento para poder pisotear y extraer, en este caso de las viñas, extraer el jugo de la vid. Versículo número 1. También dice que edificó una torre, la cual servía de almacenaje, pero también de vigilancia. Y la arrendó, y aquí está el punto, y la arrendó a unos labradores. Y luego dice que ese dueño se fue lejos. Mi amado hermano, esta cualidad especial dentro de esta parábola, no tanto se concentra en sí mismo, en el dueño, diríamos, del viñedo, sino en quienes se quedan a cargo de ese viñedo. A veces parece notorio que una persona cuando arrienda algo, pregunto, usted arrienda, por ejemplo, una vivienda. ¿Cuántos de pronto tienen este modismo de vivir? Sí, mucha gente, mi amado hermano, pasa así de tiempo en tiempo. De un lugar puede bien arrendar en otro para mejorar o simplemente para ubicarse en una zona, diríamos, un poquito más segura. Amado hermano, usted podría inclusive arrendar una vivienda por muchísimos años.
De hecho, mi amado hermano, hay personas que pueden vivir arrendando toda su vida y lo que fuere mejor en un mismo lugar. Pero, y aquí viene, sí, un paréntesis en el asunto. Lo que es arrendado no es propio. Lo que es arrendado no me pertenece. Lo que es arrendado, lo que está sujeto al arriendo, usted y yo debemos de tener presente que eso tiene un dueño. Sin importar, mi querido hermano, si la cantidad de años o lo que usted haya invertido dentro de esa habitación, todo cuanto usted haya hecho, sea esto mejoras, haya de pronto ampliado, todo le pertenecerá al dueño o al que tiene el título de propiedad de esa vivienda. Y querido hermano, cuando Jesús plantea esta parábola de la viña, está tratando de dejar o está tratando de hacer notorio de que si bien es cierto el viñedo es del Señor, quienes lo administran no son los dueños, son tan solamente los encargados. Si esto lo quiero llevar al ámbito, diríamos ya, de la familia o aún de la iglesia, si quiero limitarlo primeramente a la iglesia, quienes tenemos la labor de estar al frente de una congregación, no somos sus dueños. Nosotros solamente somos meros vigías o vigilantes, sí, de la obra del Señor. De igual manera, si lo quiero plasmar dentro del hogar, un papá, una mamá, no son los dueños de sus hijos. Son meros administradores de algo, sí, que el Señor les ha dado para que lo críen conforme a esta preciosa voluntad, la palabra de nuestro Dios. Amén. Tanto así que aún las leyes terrenales avalan esta postura. De hecho, todo hijo cumplido los 18 años de acuerdo a la ley queda libre de la atadura de sus padres, aun cuando los padres no lo quieren dejar ir. ¿Verdad que es así? Cada padre y cada madre debe de saber que su hijo, si está bajo su cautela, bajo su protección hasta esa edad. Posterior a ello, él puede tomar sus propias decisiones y obviamente, si usted como padre y madre hizo una buena labor, ese hijo será sabio y las decisiones serán correctas y de gran edificación. Pero si usted fue necio al criarlo y no supo encaminarlo, para pena y tristeza suya como padre y como madre, ese hijo será un dolor de cabeza para usted también. Amén. Parece algo difícil de asimilar, pero es la realidad, mis queridos hermanos y amigos. Por su parte, cuando vamos al texto bíblico y hemos constatado por medio también del Evangelio de Marcos, Dios preparó una viña, pero no la dejó a su suerte. Antes de darla en arriendo, hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Qué había hecho? Si le comparamos el texto con el texto que ya leímos en el Antiguo Testamento, es decir, en Isaías capítulo 5, verso 1 en adelante, el Señor había adquirido, o el dueño había adquirido una parcela de tierra en una ladera fértil, es decir, en un territorio donde él sabía que habría de haber buenos frutos. Más allá de eso, dice la Biblia que también la cercó con vallas, es decir, con protección, con rejas. ¿Para qué? Para que nadie pudiera ingresar y hacer daño o dañar, en este caso, la plantación de las uvas. Más allá de eso, también edificó una torre para almacenar el producto y había hecho un lagar para procesar todo cuanto produjera esa viña. Pero sobre todo, cada semilla era buena para poderla sembrar. Mi amado hermano, esa misma labor Dios ha hecho con cada uno de nosotros.
Si nos queremos asemejar a esta o encajar dentro de esta parábola, Dios ha hecho una labor perfecta en cada corazón, en cada vida, en cada hogar. Mas sin embargo, la labor que Dios ha hecho en nosotros conlleva también responsabilidades. Si me acompaña, por favor, nuevamente al Evangelio de Lucas, que fue el texto inicial dentro de esta lectura. Cuando vamos al verso número 10, dice el Señor: y a su tiempo, Lucas capítulo 20, verso número 10. ¿Ya lo tiene? Y a su tiempo envió un siervo, es decir, un encargado, ¿sí? Que pertenecía obviamente a su señor. Y a su tiempo envió un siervo. ¿A quiénes? A los labradores, es decir, a los que habían arrendado, ¿qué cosa? Todo el viñedo. ¿Y para qué lo envió? Versículo 10, lo podía leer conmigo. Para que le diesen, ¿qué cosa? Para que le diesen del fruto de la viña. ¿Cuántos saben, mi amado hermano, sí, que todo lo que usted tiene en esta tierra no le pertenece, sino que es de Dios? Siendo Él el creador del cielo y de la tierra. Todo, la Biblia dice que de Jehová es toda la tierra y su plenitud, todo lo que en él hay, sí, todo lo que existe, todo lo que usted ve es propiedad de Dios. ¿Lo duda de pronto? Acompáñeme por favor a la Escritura. En el Evangelio de Juan, mira lo que nos dice el Señor. Evangelio según San Juan. Capítulo número 1. Versículo número 3. ¿Ya lo tiene? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue, ¿qué cosa? ¿Qué dice la Escritura? Si lo leo otra vez conmigo: todas las cosas por Él fueron hechas. Mi amado hermano, todo lo que usted ve, todo lo que usted palpa, todo lo que usted puede de alguna manera percibir, existe y subsiste por la mano de Dios. Usted dirá: uy, hermano, pero el Señor no ha inventado de pronto un teclado, hablando de un instrumento musical. Sí, pero ¿de dónde viene el plástico para hacer la carcasa de este teclado? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene de pronto si el metal que utilizan los parlantes para un teclado? ¿De dónde? ¿De dónde? Si no es de otra cosa más de esta tierra. La resina de los árboles sirve también para hacer, mi querido hermano, sí, plástico. Recuerde que todo metal de esta tierra sale, sí, de las entrañas, sí, de las montañas. Todo metal, todo ha sido hecho por Dios. Mi amado hermano, no hay nada en esta tierra que a Dios no le pertenezca. Este viñedo, mi amado hermano, tal cual como lo dice la Escritura, ha sido y es propiedad de Dios, y como fue arrendado a hombres para que la cuidaran y la labrasen, llegó un momento de rendir cuentas, o lo que es igual, de entregar el fruto. Y dice el versículo número 10: y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Ahora, aquí hay algo muy importante. Cuando Dios entregó este viñedo a estos hombres que habían arrendado, mi amado hermano, lo hizo, pero lo hizo con condiciones. ¿Y cuál era una de las primeras condiciones? Que tenían que entregar, ¿qué cosa? Frutos. Mi amado, ¿sabía usted que en su vida Dios también quiere
frutos, pero a su debido tiempo. El problema es que en muchos de los creyentes el tiempo va de largo y fruto no hay. Podría decirse que hay gente cristiana de años, pero que no han generado nada de frutos. Y cuando hablo de frutos, mi amado hermano, no estoy hablando de manzanas ni peras. Estoy hablando, mi amado hermano, de aquello que usted y yo debemos de reflejar como un cambio de vida. Debemos de reflejar, por ejemplo, si éramos deshonestos, ahora somos honrados y honestos. Es un buen fruto en Dios. Si antes practicábamos el adulterio y éramos infieles, ahora en el Señor somos, mi amado hermano, fieles y leales a nuestras esposas. Un fruto. Si antes mentíamos por cada diente, ahora la verdad de Cristo está sobre nosotros y hablamos de manera veraz y correcta, porque también es un fruto. Mire que no estoy topando frutos propiamente espirituales que se pudieran llegar a reconocer dentro de una iglesia, aun cuando Dios también anhela que sus hijos llevemos mucho fruto. ¿Cómo? Pregonando este evangelio que un día a nosotros se nos predicó y ganemos almas para Cristo Jesús. También hay frutos. Muchos de los creyentes se olvidan, sí, que el Señor nos ha puesto en esta viña para llevar mucho fruto. Mas sin embargo, hay quienes se excusan aduciendo de que no saben o no están todavía aptos para hacerlo. Quisiera por favor que usted me acompañara a un texto adicional. Venga conmigo por favor al Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo. ¿Lo tiene? En el capítulo número 25. Evangelio según San Mateo. Capítulo 25. Dice el Señor, Evangelio según San Mateo, capítulo número 25. Quiero concentrarme en breve en otra parábola, la parábola de los talentos, que no era otra cosa más, sí, que ciertas riquezas fueron otorgadas por parte de un hombre rico, así a sus siervos para que utilicen ese dinero y lo multipliquen. Veamos en qué consiste esto. Si lo quiero enmarcar al ámbito de los frutos. Versículo, voy a leer 14 en breve, rápidamente en adelante. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Verso número 15. A cada uno conforme a su capacidad. Vaya tomando ese ingrediente, o ese antecedente en particular. Dios o este dueño le entregó a cada uno conforme a ¿qué cosa? No le dio a cada uno conforme a lo que no era capaz de hacer. A cada uno le dio conforme a su medida de ¿qué? De fuerza, de potencia, de energía. Al que podía, por ejemplo, cargar 3 quintales, le dijo, estos 3 son para ti. Al que lo vio medio debilucho, medio mal comido, dice, no, a ti te doy medio quintal, porque sé que lo puedes cargar. ¿Sí me está entendiendo? Mi amado hermano, es necesario entender que Dios a cada uno de nosotros no nos ha dado una carga o una tarea que no podamos cumplir. Unos en mayor medida, otros en menor medida, pero todos llevamos una tarea que realizar. ¿Cuántos saben que tienen que rendir cuentas un día al Señor?
Sí, mi amado hermano. La Biblia dice hoy me enseña que tenemos que dar cuenta de todo lo que hayamos hecho con este glorioso cuerpo. Y querido hermano, la Escritura adicionalmente nos narra en esta otra parábola, simplemente para rescatar el asunto de los frutos, versículo número 18, continúo leyendo. Pero el que había recibido uno, es decir, un talento, fue y ¿qué hizo con su parte de responsabilidad? ¿Qué hizo? Con su tarea a cumplir. Fue y cavó ¿en dónde? En la tierra. Esto, mi amado hermano, se atribuye de que este hombre, una vez recibida la demanda, y obviamente él siendo, en este caso, capacitado para cumplirla, simplemente, mi querido hermano, cogió lo suyo y de manera desinteresada lo escondió. Y ahí lo dejó. Simplemente dijo, bueno, a mí me has dado esto para trabajar, pero yo no lo quiero hacer. Porque si sé, porque él se va a excusar, sé que tú eres alguien muy exigente. Veamos por favor qué sucede con este personaje. Versículo, si me acompaña más adelante, versículo número 24. Pero llegado también el que había recibido un talento, mira la excusa que puso. Dijo, Señor, te conocía que eres hombre. Sí, Dios es un Dios de amor, indudablemente, pero también es un Dios que se considera como fuego consumidor. Si lo quiero suavizar, un hombre severo. Pero Dios es severo ¿con quiénes? ¿Con quiénes? Sino con los que están endurecidos de corazón. Pregunto, si usted hace lo que, mire, si sus hijos hacen lo que usted les ordena, pregunto, ¿cómo es su sentir para con él? ¿Grotesco o de amabilidad? Si el muchacho se le pone duro, si se le pone rebelde, ¿cómo es su condición para con él? ¿Acaso no será también enérgica? Por supuesto que sí. Mi amado hermano, este hombre ante el incumplimiento de su tarea responde, a este hombre diciéndole al dueño, le responde diciendo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que, ojo, ciegas o recoges donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Es decir, pregunto, ¿él sabía o no sabía cómo era su Señor? Lo identificó. Eres un hombre severo y eres un hombre hasta cierto punto exigente. ¿Cuántos saben que Dios es exigente? Sí, mi amado hermano. Dios no solamente es un Dios complaciente, porque a veces aún antes de que venga el deseo a tu boca y se lo pidas al Señor, a veces el Señor te pone la bendición ahí delante. Toma. Y tú dices, ¿a cuántos les ha asombrado así el Señor? Uy, Señor, yo estaba pensando y pum, y me llegó. Dios es un Dios complaciente en muchas cosas. Tú a veces piensas lo que necesitas y Dios te lo pone por delante. Y tú dices, uy, Señor, tú sí que eres bueno. Pero Dios también es un Dios exigente. ¿Exigente en qué? En que se pueda llevar a cabo el cumplimiento de su palabra en nuestras vidas. Así como Dios te complace, aún podría yo decirlo de manera muy pequeña, Dios te complace en tus caprichos. Dios también nos exige con dureza, cuando estamos endurecidos, de que se lleve a cabo sus ordenanzas. Mi amado hermano, este hombre conocía a su Señor, bien lo supo manifestar. Sé que eres hombre duro. Y que adicionalmente, dice la Biblia, ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste. ¿Qué implicaba eso? De que la labor, en este caso a realizar, le competía ¿a quién? Al siervo realizar. Mi amado hermano,
tú y yo tenemos ante Dios frutos que dar. ¿A dónde debemos de dar el fruto? Justamente a los lugares donde otros no quieren ir. Tenemos que llevar la palabra, si lo quiero llevar al ámbito, diríamos, de la responsabilidad mancomunada que sí que la tenemos como iglesia. Sí, llevar, mi amado hermano, el mensaje donde otros de pronto tienen miedo a ingresar. Nosotros, como conocemos que servimos a un Dios también exigente, debemos obligarnos a ir para poder sembrar en esos lugares. ¿Sabes por qué? Porque un día nuestro Dios nos va a llamar a pedir, ¿qué cosa? Va a pedir fruto. ¿Dónde está el fruto? No es que allá es peligroso. Usted y yo conocemos al Señor. Él es exigente. A veces, mi amado hermano, para nuestros negocios, ahí corremos riesgos. Ahí no hay problema. Cuando es para satisfacciones personales, no importa la distancia. Yo a veces escucho a los muchachos, sí, cuando van a jugar o van a alguna actividad. ¿A dónde nos reunimos? Por acá. ¿Y a dónde? Pero queda como una hora. No importa, vamos. Y todos van. Ahí no hay problema. Nadie se hace lío. Pero si se le dice a una hora de camino hay que ir a predicar, tan lejos. ¿Sí me está entendiendo? Amado hermano, servimos a un Dios exigente que va a pedir cuenta, va a pedir fruto. Y este hombre reconocía la labor y el carácter al hombre al cual él servía. Cuando retomamos, por favor, el Evangelio de Lucas, estos hombres, es decir, los labradores que se habían encargado de administrar la viña, ahora estaban expuestos para que rindan cuentas. ¿Qué sucedió? Verso número 10. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que... Pero, ¿qué hicieron estos labradores? Los labradores le golpearon y le enviaron, ¿cómo? Con las manos llenas. Esto, mi amado hermano, es un prototipo de lo que Dios había hecho constantemente con la nación de Israel. Dios les dio, al igual como ese viñedo, les dio sí de todo beneficio. La Biblia me menciona desde el Antiguo Testamento, allá en el Éxodo, que Dios les había prometido introducirlos en una tierra que fluía leche y miel. Y ese pueblo, mi amado hermano, se engrosó. Ese pueblo, diríamos, se nutrió y fue más que bendecido por las promesas de Dios. Pero el pueblo, mi amado hermano, prontamente olvidó quién les había bendecido. Y Dios, cuando envió diríamos así, a sus siervos a pedirles cuenta, más de un siervo fue eliminado por parte del pueblo. ¿A quién envió el Señor? Dios envió, mi amado hermano, a un profeta llamado Elías. Dios envió a un profeta llamado Eliseo. Dios envió a un profeta llamado Isaías. Envió a un profeta llamado Ezequiel. Envió a un profeta llamado Jeremías. Envió profetas, mi amado hermano, a montones a su pueblo. A Joel, a Abdías, a Miqueas, a Malaquías. Mi amado hermano, envió a todos. Y cada uno de sus profetas fueron eliminados, vistos, mi amado hermano, como opositores a la obra de Dios. Esos labradores mataron a todos los mensajeros del dueño de la obra. Así como en la actualidad, cuando alguien se para en un altar y te habla verdaderamente palabra de Dios, para muchos ese mensaje no tiene validez y muchos no regresan porque les ofende esta palabra. Bien dijo el Señor a uno de sus siervos, ¿sí? ¿Queréos ir vosotros también? Porque se habían ofendido por la dureza, ¿sí?, de las exigencias, ¿sí?, al cual diríamos su reino, ¿sí?, nos demanda. Pedro, guiado o motivado por el Espíritu, le responde: no, Señor. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida
eterna. ¿Cuántos pueden reconocer eso en sus vidas? Pero recuerde, esas palabras son, mi amado hermano, sí, duras para los desobedientes. Pero son un manjar para aquellos que quieren complacer a su Dios. Cuando retomamos el Evangelio de Lucas, capítulo número 20, dice el verso número 11. Volvió por segunda vez a enviar otro siervo. Mas ellos a este también, golpeado y afrentado, es decir, desnudo, le enviaron con las manos vacías. Verso 12, ¿lo podría leer? Mi amado hermano, aquí hay algo, sí, diríamos así, remarcado. Todos estos siervos a los cuales su Señor envió, todos regresaron ofendidos, maltratados y sin nada que, en este caso, ofrecer. Mi amado, no hay pena más grande que usted críe hijos y ver que al final de la crianza, sí, no son recíprocos, ¿verdad?, con la labor que ustedes han realizado. Yo sé, también como padre, al igual que usted, que uno no espera de ellos que le den absolutamente nada. Nuestra complacencia más bien es darle a ellos, sobre todo decimos nosotros, la educación. Pero qué grato será, mi amado hermano, sembrar en ellos, pero también poder recoger de ellos una sonrisa, una palmada de gratitud, un abrazo y un beso, sí, estimando el esfuerzo que hemos hecho para que ellos puedan surgir. Si usted como padre terrenal estimaría grato una, diríamos, condescendencia frente a su esfuerzo, cuánto más nuestro Dios no se sentirá agradecido y complacido al ver que sus hijos le obedecen por amor. Amados hermanos, la Biblia menciona, como para remarcar el desenlace de esta parábola, verso número 13. El dueño de la obra, mi amado hermano, al ver que no hay resultado por esta labor, entonces el Señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, al heredero. Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean, a él le tendrán, ¿qué cosa? A él le tendrán respeto. Verso 14. Veamos si fue así. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo: este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Pregunto, ¿ellos eran los dueños? Ellos lo habían arrendado. Es decir, que por ello recibían un salario. Pero se pretendieron, ¿qué cosa? Los dueños. Y esto lo quiero llevar al ámbito eclesial, mi amado hermano. Hay muchos, diríamos entre comillas, digo, pastores, que se creen dueños de la congregación. Mi amado, nosotros no somos los dueños de la iglesia. Vuelvo y repito, somos los servidores de la iglesia. Cabeza, y como más adelante lo dice la Biblia, y piedra angular de esta, mi amado hermano, de todo esto es el Señor nuestro Dios. Y a Él nos debemos, y a Él debemos de darle todas las cuentas por ustedes. Cuando avanzamos, por favor, al Evangelio de Marcos, queriendo también remarcar la óptica de este otro evangelista, dice en el capítulo número 12, acompáñeme, Marcos capítulo 12, versículo número 6. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo:
tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Verso número 8, léalo por favor. Amado hermano, esto es prototipo de lo que hicieron ¿con quién? Con Jesús. Dios, cansado de enviar profeta tras profeta a los suyos, Dios terminó enviando o otorgando al ser que él más amaba, su unigénito hijo. Usted recuerda Juan capítulo 3 verso 16. ¿Qué dice el texto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su unigénito, a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida. Pero su pueblo le aceptó. No, por lo menos no la gran mayoría. Y en la actualidad la gente le recibe. Mi amado hermano, no. Son pocos los que se salvan y son más los que se pierden. ¿Por qué, mi amado hermano? La Biblia dice en el Evangelio de Juan, acompáñeme, un texto que usted también lo conoce, en el capítulo número 1, verso número, acompáñeme por favor, capítulo número 1, verso número 11. 10 y 11. En el mundo estaba, eso hablando de Cristo, y el mundo por él fue hecho. Pero qué sorpresa, siendo todo esto para el Hijo. ¿Qué dice la Biblia? Pero el mundo no lo ha reconocido. Y si voy al verso 11 dice: a lo suyo vino. ¿Y a qué vino Jesús? Sino a salvarnos. Pero ¿qué pasó? Y los suyos no le recibieron, sino al contrario, lo terminaron clavando en una cruz. Asimismo, mi amado hermano, en medio de nosotros, cada vez que no damos la apertura para que el Señor ingrese a nuestro corazón, hacemos lo mismo. Colgamos a Jesús en un madero, lo clavamos en una cruz y terminamos desestimando lo que Dios con urgencia quiere hacer con nosotros. ¿Qué? Salvarnos. Para concluir, mi amado hermano, en Lucas capítulo número 20, dice la Biblia en el versículo número 14. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues? Hace la pregunta Jesús. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Verso 16. Vendrá y destruirá ¿a quiénes? A estos labradores, y dará su viña a otros. Cuando ellos, hablando de quiénes, los sacerdotes, los escribas y los ancianos, recuerde que ellos estaban presentes. Cuando ellos oyeron esto, ¿qué dijeron? Dios nos libre. Es decir, nunca acontezca esto con nosotros. Ellos prácticamente dijeron: nosotros no somos esos labradores. Pero al hacerlo con Cristo, es decir, al resistirse a Jesús, el escenario era similar para ellos. Y eso es también lo que pasa con el hombre en la actualidad. Cada vez que se resiste ¿a qué? A la voluntad de Cristo Jesús en su vida. Cada vez que el hombre cierra su corazón, cada vez que el hombre desobedece, cada vez que el Señor pidiéndole fruto, se resiste y no lo hace porque está más ocupado en sus propios intereses, en sus propios negocios, en su propio estilo de vida. Cada vez que tomamos esa postura, hacemos lo mismo con Jesús. Le rechazamos y lo botamos fuera de la viña. ¿De qué viña? De la viña que Dios te ha dado, que la administres.
Muchas veces decimos, es mi trabajo. No, no, es el trabajo que Dios te ha dado. La viña es de Él. Sino que Dios ha hecho un pacto contigo. ¿En qué sentido? Tú la administras y comes de Él, pero todo sigue siendo del dueño. ¿Me estás entendiendo? Ay, hermano, es que yo puse de mi dinero, el Señor no. Discúlpame, pero el Señor te da cada día la salud para que puedas hacer dinero. Si acaso te has olvidado. Porque si caes enfermo, aún lo que tienes, todo se te irá en la medicina. Y yo no he visto rico u hombre rico que el dinero lo haya salvado de la muerte. ¿Sí me está entendiendo? Fortunas enteras se van por el caño cuando la enfermedad golpea. ¿Sí me está entendiendo? Si tú haces y tienes lo que tienes, sea mucho o sea poco, es por la gracia que Dios ha depositado en ti. Y como administrador de esa viña, que bien puede ser tu mismo hogar, Dios pedirá cuenta. No se diga de las responsabilidades que tú tienes como hijo e hija de quién. De Dios. Dios no te ha puesto en este mundo, mi amado hermano, para que tú pases haciendo tus planes. Dios te ha puesto en este mundo y te ha hecho conocer su nombre para que hagas su voluntad. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá en añadidura. Pero primero es su reino y su justicia. Dice el verso 16, vendrá y destruirá a esos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él, es decir, Jesús, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? Es decir, su palabra vale de algo. Lo que está escrito es lo que tiene importancia. ¿Y qué es lo que estaba escrito? La piedra que desecharon, ¿quiénes? Pregunto, cuando usted quiera construir y quiere poner una base en una casa, ¿qué busca? ¿Piedras de este porte? ¿O busca las más grandes? Sobre todo si son piedras, diríamos así, sí, piedras duras que no se rompen con facilidad. Buscará la piedra más grande para que ésta pueda servir de puntal, y luego de eso, luego de que esté fundida, comenzar a edificar, ¿sí?, los pilares. Primero, ¿qué se hace antes de hacer los pilares? Los plintos, ¿verdad que es así? Ya me la sé. Esas piedras fuertes van ¿a dónde? A los cimientos. Mas sin embargo, mi querido hermano, Cristo, siendo la primera y la más excelente piedra, fue desechada. Y dice la Biblia que esa piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo o el puntal de toda la construcción. Todo, verso 18, todo el que cayere sobre aquella piedra, es decir, que tropezando por esta exigencia no resiste y de alguna manera esta palabra lo confronta, dice que será ¿qué cosa? Quebrantado, compungido, tendrá dolor, pero no por ello significa que hará la voluntad. Porque mucha gente, mi amado hermano, que escuchando esta palabra simplemente la oye, pero no la lleva a la obra, mi querido hermano, es como también lo decía Santiago, la fe sin las obras es muerta. Podrá leer la Biblia, podrá orar todo el día, podrá asistir a todos los cultos. Pero si esos ejercicios espirituales no se llevan así, diría, o no trascienden fuera de estas cuatro paredes, mi amado hermano, todo eso es inválido. Cada uno de los hijos de Dios deben de manifestar frutos dignos de arrepentimiento como hijos del Señor.
debemos y estamos obligados en Dios a llevar mucho fruto. En ese sentido, me asombro de aquellos que practican, sí, en este caso, quisiera obviar el término, pero me obligo, la secta de los testigos de Jehová. Desde el más chiquitín hasta el anciano, mi amado hermano, si aún con doctrina de error, salen todos los días a sembrar la palabra. Y la iglesia, poseedora de la verdad y llena del Espíritu Santo, calla y enmudece el evangelio de salvación. ¿Me está entendiendo? Nos llenamos muchas veces, ¿sí?, nuestro propio ego diciendo que somos cristianos. Y peleamos los derechos que sí, en Dios debemos de recibir. Pero nunca cedemos y nunca nos quebrantamos aún en nuestras propias, sí, nuestra propia voluntad para sujetarnos a las demandas de esta misma palabra. Oramos para que nos aumenten el sueldo. Clamamos y ayunamos para que se nos haga justicia. Pero no estamos dispuestos a derramar ni una media lágrima para ir en rescate de un alma que se pierde. ¿Verdad? Pero cuando es para mis necesidades, cuando es para mis intereses, pedimos oración a todo el mundo. Ore por mí para que me salga el negocio, hermano. No se olvide, ore por mí. ¿Verdad? Ore por mí para que haya unidad en el hogar, aquí entre nosotros. Pero nunca, nunca para que otro pueda conocer a Cristo. Hermano, ore por mí para que el Señor me use y vengan los hombres y las mujeres de mi barrio a los pies del Salvador. ¿Sí me está entendiendo? El que tropieza con esta piedra que es Cristo, mi querido hermano, dice la palabra, será quebrantado. Pero si alguien, oponiéndose a esta piedra, como lo dice la Biblia, pero si alguien fuese aplastado por ella, será, dice, desmenuzado, hecho polvo. Y Dios, mi amado hermano, aplastará a todos los labradores malvados. A los que con pleno conocimiento aún se resisten y lo que es peor, no le permiten a otros hacer lo que Dios demanda. Amado hermano, sé que es domingo. Sé también que es un culto donde en más de una oportunidad alguien anhela que el Señor le hable con amor. Pero esta palabra, aun cuando ha sido dura, es la palabra más llena de amor que podremos recibir, porque aún sigue saliendo del corazón de nuestro Dios. Amén. Dios te ama. Dios me ama. Y Dios ama mucho más a los que están dispuestos a obedecerle. ¿Cuántos quieren ser amados por Dios? ¿Están dispuestos a obedecer? Vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro. Señor de toda gracia y de toda misericordia, ¿quién como tú, oh Dios?